En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 18 de marzo del año 2022, viernes de la segunda semana de Cuaresma. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Cirilo de Jerusalén. El color litúrgico es morado y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada está tomada del Salmo 30, versículos 2 y 5. En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. De la primera lectura la tomamos del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4, versículos 12 y 13 y versículos del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, no derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Este relato que escuchamos en este día de liturgia, ya cerrando la segunda semana de Cuaresma, nos habla de la pasión que reina en el corazón del hombre. El día de ayer nos decía Jeremías: no hay cosa más difícil y traicionera que el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá entender?, pregunta. Y aquí vemos esto. Vemos cómo los hermanos conspiran entre ellos. Conspiran contra el más pequeño.
y sienten ese odio, esa antipatía, porque el amor que le tenía el padre, que le tenía Jacob, era producto de que el hijo había nacido ya en su vejez. Y esa es la parte en que no comprendían los hermanos. Ese amor de padre para con el hijo más pequeño. Ese es por un lado. Por otro lado, era el don que Dios le había dado a José, que más adelante lo iremos conociendo como José el soñador. Por eso es que aquí en la lectura se menciona, a ver de qué te sirven los sueños. Este José que estamos leyendo aquí es aquel que más adelante le va a leer los sueños al faraón en Egipto. Aquel famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero también aquí cuenta aquellos flores que se marchitaban y que salía una más grande, y cómo es que las demás flores alrededor le rendían tributo a la última flor que había salido. Y ese es el sueño que José cuenta y que los hermanos, al verse identificados, al hablar de ellos, le tienen ese rencor, ese odio a José. Vemos cómo entre los hermanos tratan de liberarlo. Vemos aquí a Rubén cómo trata de hacer lo posible por liberarlo. Y vemos a Judá también que dice, ¿para qué lo matamos? Vendámoslo simplemente. Sin embargo, los caminos de Dios son verdaderamente misteriosos. ¿Cómo es que lleva a José a Egipto y después de tenerlo un tiempo cautivo, lo hace una de las personas más importantes de ese gran imperio? Vemos cómo el corazón del hombre es capaz de engendrar acciones como la que acabamos de leer. Querer matar al hermano, quererse deshacer de él, odiarlo, al grado está de no dirigirle palabra y pensar en la muerte de él. Hermanos, estamos en tiempo de gracia. Este es un ejemplo de lo que a lo mejor nuestro corazón alguna vez tuvo, pero también es una advertencia por aquello que pudiese tener. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y versículos 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entregarán los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, que no han oído nunca en la Escritura
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Dos historias en esta liturgia de este día sumamente interesantes. Esta segunda lectura que nos platica Mateo y que la liturgia, la iglesia nos sugiere en este día, habla precisamente del no querer al hermano. ¿Qué es lo que está hablando esta historia de los viñedos? Les es arrendado el viñedo a estos trabajadores y ellos, por la envidia, por la avaricia de quedarse con todo, matan y apedrean a aquellos que son enviados por el dueño, a pesar de que el dueño les dio todas las condiciones para que pudieran tener una cosecha segura. Construyó el viñedo, lo plantó, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y aparte una torre para el vigilante. Estaban todas las condiciones dadas para que fuera una cosecha y una siembra y una cosecha segura. Sin embargo, estos viñadores que dijeron, quedémonos con todo esto. Cuando narra estos eventos Jesús y se los platica a esos viñadores que están encargados de cultivar y de dar el fruto, se sienten agraviados. Pero ¿qué es lo que pasa en este ínter? Jesús, dentro de la historia, platica a aquellos enviados y cómo es que son tomados, asesinados, corridos. Es obvio entender que estas personas que llegaron de parte del dueño de la viña son los profetas. Y describe la muerte que tuvieron los profetas. Y por último les hace esa gran mención del hijo del dueño de la vid. Y es donde les echa en cara y les recrimina que ese hijo del dueño de la vid es con quien está hablando ellos. Les dice, esa piedra angular ustedes ya la desecharon. Ese hijo de la vid ustedes están a punto de tomarlo, de sacarlo del viñedo y de darle muerte. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos hecho lo mismo con la palabra de Dios, con el Evangelio, con aquel hermano que llega y se nos acerca y nos quiere dar una palabra de aliento, un momento de acción para sacarnos de la depresión, para situarnos nuevamente en el camino, para centrar otra vez nuestra mirada en Dios? ¿Cuántas veces no los sacamos de la viña, los apedreamos, los matamos, los ignoramos? Y el Evangelio terminamos haciendo lo mismo, desechándolo. Estamos en tiempo de gracia, hermanos. Estamos en tiempo de retomar nuestro camino. Y estas dos lecturas que el día de hoy, la primera del Génesis, donde nos habla del odio que puede engendrar el corazón del hombre aún hacia el hermano, es importante tomarlo en cuenta. Y esta segunda lectura que Mateo nos platica aquí y que nos habla
de cómo es que desechamos la palabra de Dios y cómo es que desechamos aquel que vino a traer la palabra de Dios hecho carne, que es el Evangelio Jesucristo, también lo echamos fuera. También intentamos destruirlo. Son palabras que nos va dando, palabras que de alguna manera están cayendo en el profetismo, en la palabra de Dios hacia nosotros. La oración colecta el día de hoy, viernes 18 de marzo del año 2022, viernes de la segunda semana de Cuaresma. Las iglesias recuerda el día de hoy a San Cirilo de Jerusalén. El color litúrgico es morado. Las oraciones de la misa de feria y las lecturas del ciclo C. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.